Que Dios te bendiga grandemente como Dios lo quiere hacer, como es nuestra oración y seguramente como tú lo deseas y lo necesitas. El devocional de hoy le llamamos el poder de la palabra de Dios. Y nos dirigimos de inmediato a lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Estaré leyendo también Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en Génesis 1:3 dice la Escritura: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Según esta palabra que les he leído, la encontramos como la palabra creadora. Ese es el poder de la palabra del Señor. En Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es el hablar y el orden de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo. Cuando tú escuchas a una persona que tal vez no la puedes ver, pero con solo escuchar su voz, tú no dices es la palabra de alguien, sino que tú dices es el fulano o la fulana de tal. Por eso la palabra de Dios es Dios, porque es Dios quien habla. Y allá en Génesis 1:3 que hemos leído dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El poder de la palabra de Dios reside en el que la habla, Dios mismo. Encontramos entonces, según esta escritura que hemos leído, el poder creador de la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fue hecho el universo, dice la escritura. Y allá en Génesis 1, no solo el versículo 3, sino todo el capítulo dice que Dios dijo, sea esto, y sucedió lo que Dios ordenó. Por eso es poderosa la palabra del Señor. Dios no usó sus manos para crear las cosas. Dios solo planeó, lo diseñó y ordenó que sucediera. En eso consiste el poder creador y creativo de su palabra. Tomando en consideración de nuevo Hebreos 11:3, que dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, tomamos en detalle el término constituido. La palabra de Dios constituyó el universo. Ese término, constituir, significa crear, establecer, erigir, fundar. No significa que Dios solo dijo hágase tal cosa y de inmediato o de insofacto aconteció, sino que siguió un proceso. Pero todo comenzó con la orden divina, con la palabra de Dios, y comenzó a desarrollarse, a crecer, a hacerse lo que la palabra de Dios ordenó. Siguiendo el fundamento que tiene esta escritura sobre que la palabra de Dios tiene el poder creador, en el Salmo capítulo 33, versículo 6, se los leo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dice esta escritura que por la voz de Dios fueron hechos los cielos, confirmando lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en este Salmo 33 dice, y todo el ejército de ellos, hablando de los cielos, por el aliento de su boca. Por ejército se refiere a todos los componentes que hay en los cielos. Es maravillosa la fuente de donde proceden todas las cosas, por la palabra de Dios. Y como en plural está establecido en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos cubren y contienen el universo. Por lo tanto,
Sí que es poderosa la palabra de Dios al haber hecho, fundado el universo. Y no solo el universo, sino la vida misma que hay en toda la creación. Cuando nos encontramos con el plural de los cielos, entonces se refiere a todo lo que está creado, lo visible y lo invisible, toda la existencia de las cosas. El planeta Tierra es tan solo una pequeña parte de la vastosidad del universo, de todo lo que fue hecho por la palabra de Dios. Según Génesis capítulo 1, versículo 3 al 24, encontramos el detalle de cada uno de los mundos que Dios hizo por medio de su palabra. No solo Génesis 1, 3 nos dice que Dios por su palabra hizo algo. Ahora bien, en todo el capítulo 1 del Génesis encontramos el detalle del diseño de la creación que Dios hizo. ¿Por qué tomar en cuenta el detalle del diseño? Porque todo lo que Dios ha hecho por medio de su palabra tiene ese toque especial, no solo de diseño gráfico o técnico, no nos referimos a eso, sino a los detalles de estructura, de forma, de fondo, de color, de dinámica. Es maravilloso lo que Dios ha hecho. Los hombres han recurrido a inventarse teorías acerca del origen del universo y de la vida, pero son solo eso. La Escritura no contiene una teoría sobre la creación. Sencillamente la palabra de Dios lo da por hecho. No discute la Escritura si Dios hizo o no hizo las cosas, si Dios existe o si Dios es creador. Sencillamente así lo afirma. Y para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, esta es la madre de toda la existencia, la palabra de Dios, porque por ella fueron hechas todas las cosas. Volviendo al tema del diseño, si tú te dedicas a tan siquiera observar una, dos, tres cosas creadas por Dios, incluyendo seres vivos, quedas maravillado, maravillada. Cuando tú puedes observar en el bosque la diversidad de colores que hay en él, de las plantas, de las flores, de la fauna, de los animales, es indescriptible. No es posible. Nuestra limitada capacidad de comprender las cosas, incluso de describirlas, es comprobada, porque nos quedamos con solo la admiración de la belleza, repito, del diseño con el que Dios ha hecho las cosas. Los hombres mismos, aún siendo ateos muchos de ellos, no acaban de admirarse acerca de los detalles tan especiales que tienen los seres vivos, su funcionamiento, su desarrollo, repito, su dinámica. Mucho de la tecnología que hoy tenemos sencillamente es una réplica solo técnica de lo que es las conformaciones de muchos seres vivos. La computadora, por ejemplo, es una perfecta imitación o copia del cerebro humano y de su funcionamiento. ¿En qué se inspiró el ser humano para crear los aviones? En el vuelo de los pájaros y un sinnúmero de creaciones que el hombre ha desarrollado gracias al creador poderoso de la palabra de Dios. Aun cuando en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice la Escritura que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, aún allí, en la primera palabra de esa Escritura, encontramos que Dios habló, porque la palabra de Dios es el agente creador que Dios ha usado para hacer todas las cosas, y no solo para hacerlas y dejarlas ahí en su lugar, sino para seguirlas sosteniendo. Siempre en Hebreos capítulo 1, versículo 3, encontramos que la palabra de Dios sigue siendo el sustento de las cosas creadas o el agente que Dios ha decidido para que las cosas creadas se sigan sosteniendo por la misma palabra de Dios. Les leo lo que dice Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es maravilloso lo que Dios hace con su palabra a través de ella. Como anteriormente les comentaba, los hombres han inventado teorías acerca del origen de la vida y del universo. Sin embargo, la palabra de Dios ya nos dice a nosotros cómo surgió la vida y todo lo que existe. Pero esto solo se puede conocer y comprender a través de la fe, como Hebreos 11:3 dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esto no se puede conocer a través de métodos científicos. Y como si fuera poco, es una locura intentar negar la existencia de lo que ya existe y las evidencias que la misma vida trae consigo. La vida, me refiero a toda la existencia de las cosas, sea en lo inanimado o material, así como en lo inmaterial, como en los seres vivos. Nosotros ya traemos la marca de la palabra de Dios. Por lo tanto, cualquier otro argumento que el hombre tenga en contra de esta evidencia es sencillamente una necedad. Y de necios está llena la tierra. No estamos en contra de lo que es el desarrollo de la academia y de la ciencia. No, la palabra de Dios armoniza con la ciencia. Y la ciencia muchas veces sencillamente está confirmando que la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios nos dice incluso quién es el creador de la ciencia. Por supuesto que nuestro Dios. Y usa al hombre para que desarrolle esa ciencia. La Escritura dice que es Dios quien le ha dado ciencia y sabiduría a los seres humanos para que podamos desarrollar todo el potencial que Dios nos ha dado. Y aquella profecía de Daniel capítulo 12, versículo 4, dice que el tiempo final, la ciencia se aumentará. Así es de que la palabra de Dios habla de ciencia y ella misma es la ciencia divina. No nos queda otra cosa más que agradecerle a nuestro Dios por su palabra creadora, por la que existen todas las cosas que hoy vemos, y no solo eso, sino que las disfrutamos. La vida, la respiración y luego las cosas palpables, visibles, el agua, el fuego, el viento y las cosas materiales que nos rodean. Demos gracias a nuestro Dios para terminar este devocional por esa palabra divina por medio de la cual existen todas las cosas. Gracias Dios Padre, Dios Cristo, Dios Espíritu Santo, por esta palabra que nos has concedido hoy, hablando de ella misma, como el poder creador por el cual existen las cosas, la vida misma. Como hemos leído en tu palabra en Hebreos 11:3, que es por la fe que entendemos que el universo fue constituido por tu palabra. Y tu palabra, mi Dios, afortunadamente la tenemos escrita para alimentarnos, sustentarnos con ella, para poder conocer la verdad y guiarnos a través de ella. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien creemos, y su santo nombre así confesamos, decimos, amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.